Todos acá, dale. Temporal. ¿Dónde se inserta? Acá, acá. Así lo ve todo, ¿vamos? ¿Dónde está más o menos el temporal? ¿Sí? ¿Cómo es el temporal? ¿Qué forma tiene? Ok. ¿En qué hueso se inserta el temporal arriba? Parietal, temporal, esfenoides y frontal. ¿Sí? Bien todo este reborde acá, así bien grande así, acá. Pasa por este hueco que ven acá y va hacia dónde, Ariel. La coronoides. Esta coronoides cuando nacemos tienen claro que no está. Por eso la mandíbula es más obtuso el ángulo y después se va haciendo. O sea, la coronoide se forma por la tracción. Todo lo que vemos, el hueso de un bebé, usted cuando lo ve, es una cosa. A medida que empiezan en carga, los músculos empiezan a traccionar, empieza a cambiar. ¿Sí? Lo mismo con esto. ¿Qué es esto? La espina de Pix. No. Pegaso. La espina, apófisis. Apófisis estiloides, ¿sí? Apófisis estiloides temporal. Todos los preparados está rota, ¿sí? Y esto era importante porque de acá salían 3 haces. Salían haces, hay distintos, pero salen ligamentos, salen músculos que tienen que ver algunos con la punta de la lengua, ¿sí? Otros que van a la faringe, ¿sí? Entonces, esto tampoco existe esta, ¿sí? Esta se va formando porque el bebé al principio succiona y la lengua, ¿cuál es el esqueleto de la lengua? El esqueleto de la lengua, el hioides, ¿sí? ¿A qué altura está el hioides cuando nacemos? Y acá está en el adulto. C3. ¿Y cuando nacemos? Chan. C2. Exactamente. Está el C1 cuando nacemos. ¿Por qué? Porque la lengua necesita abrir y comerse un stacker de 5 quíntuples. Para succionar. Estamos bien, ¿estamos? ¿Se entiende? Pero a medida que vamos creciendo, va bajando. ¿Se entiende también por qué va bajando? Porque aparecen los dientes y aparecen las muelas y empezamos a comer más y empieza a haber más desarrollo y empieza a bajar. ¿Se entiende? Una cuestión de tracción, de tensión, de desarrollo, de todo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, no olvidarnos eso del hioides, que muchas veces nos puede pasar cuando palpamos el hioides, les habrá pasado que este está arriba, este está abajo. ¿Sí? Está en C3 más o menos, pero puede pasar que alguno esté bien alto y otro esté bien bajo. ¿Sí? Entonces también eso va a influenciar la ATM. ¿Estamos? Dijimos musculatura, entonces, no me quiero ir. Pero bueno, tengan en cuenta esto, que la coronoides, cuando nacemos, no existe tanto, sino que se va formando por la tracción del músculo, ¿sí? El temporal forma parte de músculos del... Sí, y del cierre. ¿Sí? De la retro, ¿está bien? Entonces vamos a hablar del cierre. Dijimos el cierre, tenemos el temporal, que viene acá, ¿no? Perfecto. El temporal tiene muchas fibras. Entonces es como que también es muy proprioceptivo. En cada grado del cierre se van activando distintas fibras musculares porque va cambiando el punto de rodamiento de esta articulación. ¿Se entiende? Esto acá el temporal. ¿Quién más tenemos en el cierre? Macetero. ¿Dónde va? Apófisis cigomática. Sí. ¿Y qué hueso forma la apófisis cigomática? El malar y el temporal. ¿Se entiende? Malar y temporal se inserta acá arriba, ¿sí? ¿Y de acá dónde va? A toda esta zona cuadradita del gonio, ¿sí? ¿Cuántas fibras musculares tiene el macetero? ¿Te acordás? ¿Algunos se acuerdan? Superficiales y profundas. ¿Son así y así? ¿O cómo son? ¿Qué orientación tienen? Están cruzadas. ¿Por qué les parece que están cruzadas? Está a 90 grados para generar más fuerza. ¿Ok? El temporal va cerrando y el macetero traba la mandíbula, la del perro, la del pitbull. Trabó la mandíbula, ¿sí? Me metí la comida, empecé a cerrar, empecé a morder y cuando necesité ahí, músculo corto, potente, ¿ok?
Pensemos entonces en los pacientes que están con un tono elevado del macetero. ¿Qué está pasando? ¿Entendés? ¿Por qué está haciendo? A veces, no, me ha pasado de ver gente que cuando le estás hablando lo que hace, ves la contracción. Tal cual, sí. Después están los, por ejemplo, los deportistas, hay los rugby, por ejemplo, que tienen una fuerza, hacen fuerza hasta con el macetero porque traban de ahí. Imagínense, si no traban la mandíbula, imagínense la cervical está de vacaciones y se queda tomando una pajita de por vida. No lo grabes. ¿Estamos? ¿Se entiende? Nadar también. ¿Nadar también? Y más de un lado que del otro. Claro. Bueno, esa es otra cosa que tenemos que preguntar siempre. ¿Sí? En cervicalgia, lo que sea, el nadador. Si el nadador dice, no, yo nado, perfecto, pero nado siempre y saco. ¿Cuántas veces saca la cabeza para respirar del mismo lado? ¿Sí? Lo más probable que se cambia de lado. Claro, está bueno eso. Algunos ya empiezan muchos ya hacen eso para no sobrecargar de un solo lado. ¿Sí? Pero bueno, entonces dijimos macetero. ¿Se entendió esto de las dos fibras que son para generar más tracción, que son para, ¿cómo es? Ocluir, trabar la mandíbula, ¿se entiende? ¿Sí? Una persona que en reposo está trabando la mandíbula, no es reposo, está en activo. Es como una persona que está parada y está trabando el cuádriceps. ¿Se entiende? Es un músculo que está haciendo algo que no tiene que hacer. ¿Sí? ¿Qué otro músculo más del cierre tenemos? Pterigoide interno, ¿dónde va? Acá digamos, del borde, detrás del conión, digamos, hacia la pterigoide. La pterigoide, ¿sí? ¿Estamos? Entonces viene así. Y el otro, viene uno acá y el otro, poner del otro lado del dedo. ¿Cómo iría? Ahí. ¿Se entiende? Sí. En realidad es el mismo músculo Pegando la vuelta. que pega la vuelta. ¿Por qué les parece que hace esto? Justamente para asegurar el cierre. ¿Estamos? Busqué tabla que es toda la misma cadena. ¿Sí? ¿Sería cadena lateral? O Cadena de flexión. cadena de flexión? Él le habla cadena de flexión, pero hay otras cadenas. Yo revisen lo que dice cada uno. Pero esto le habla con el macetero. Claro. No el macetero con el pterigoide interno y con el temporal, que es lo mismo también, porque va acá, lo separan a poco, siempre toda la misma fase, todo el mismo tejido, que viene acá y que se continúa con el eco. Eco, macetero, eco, temporal, macetero, pterigoide interno. ¿Estamos? Es todo lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Todos esos son del cierre, ¿no? Apertura, ¿quién tenemos? Y los infrayoides. Suprayoides. ¿Quién se anima al pterigoide externo? ¿Alguno se anima? Claro. El externo, el externo. De la pterigoides al. ¿De dónde? De la pterigoides Sí. una va a ir al disco y otra va a ir al cóndilo. ¿Sí? Es importante entender, miren dónde están las pterigoides y miren dónde está. ¿Lo ven todos? Sí. No. Acá. Fíjense dónde están las pterigoides y a dónde está El cóndilo. el cóndilo. ¿Se entiende que hay una diferencia? ¿Sí? No están a la misma altura. Ah, Entonces, claro, ¿qué va a para hacer el pterigoide externo? Lo lleva hacia adelante. Va a adelantar. Si lo piensan así es más fácil que este es el de la apertura, que lo que va a hacer es acercar. ¿Se entiende? Hace inducción también hetero. También hacen diducción, ¿sí? Se contrae uno de un lado y el otro del otro lado. Claro, es una antepulsión, digamos, del maxilar. ¿Cómo? Una antepulsión del maxilar. Boca entreabierta. Ahí. ¿Para qué? ¿Para la diducción? No, ¿de qué me estás hablando? Para la antepulsión. Ah, sí, Pterigoides. los dos bilateralmente. Sí. Acá. Bilateralmente, sí. Claro. Y en la diducción se contrae de un lado, acerca al de este lado y aleja el otro del otro lado. ¿Estamos? ¿Sí? Un pterigoide externo y un pterigoide externo. Interno y un externo. Entonces, y dijimos de la apertura, por un lado vamos a tener el pterigoide externo que va a estar traccionando y que tiene que ir todo coordinado, porque si no, ¿qué pasa? ¿Sí? Ok. ¿Y por qué hace la simetría? Porque van a ir a destiempo. Van a ir justamente a destiempo. Uno va a adelantar, el otro después va ¿Y a qué empezar. pasa si no se produce asimetría? Si esa persona, Tenía sobrecarga más que nada que acá. ¿sí? O produce un chasquido, y el chasquido es un ruido para el oído y es un pi, después que un zumbido. Entonces, no, vengo por zumbido para acúfeno. Y tiene una historia de haber
abierto y cerrado la boca mal toda su vida. Como dice Busquets, te mereces tener una búfera, un zumbido, ¿se entiende? Porque toda la vida tuviste, entonces en algún momento llega un momento que los musculitos del estribo, el martillo, todo eso están, cada vez que hay un sonido, imagínense el monito que toca. Imagínense que está continuamente, yo estoy hablando y estoy continuamente generando un chasquido, imagínense, ¿se entiende? Entonces, es el pterigoideo, ¿sí? Va a ir traccionando por un lado del menisco y del cóndilo para llevarlo hacia adelante. ¿Estamos? ¿Sí? Pone pausa en esto.